Sean bienvenidos a las historias de Lilith. El caso de la chica vacilante. Prefacio. Hay algo en el aspecto del Dr. Milton Halpern que hace pensar insistentemente en el clásico caballero inglés, grande y animoso. Incluso un buen observador, experto en la tarea de catalogar los caracteres y ocupaciones de los hombres vistos, interpretaría erróneamente la personalidad del Dr. Halpern, asociándolo con un dominio situado en cualquier parte, saturado de jardines con flores, grandes extensiones cercadas y pastos. La verdad es que el hombre en cuestión sabe, dentro de los Estados Unidos, acerca del crimen tanto como el que más. Detrás de su porte natural, de sus fáciles maneras, se oculta un cerebro astuto y despiadado. El abogado que quiera redactar una lista de autoridades capaces de responder a cualquier pregunta en el campo de la medicina forense tendrá que encabezar su relación con una referencia a la medicina legal y toxicología de González, Vance y Halpern. 2 veces por año, el Dr. Halpern toma un tren que va desde Nueva York hasta Boston y penetra en la sala de conferencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, donde el capitán francés G. Lee dirige uno de sus seminarios sobre la investigación de homicidios. Allí, el Dr. Halpern habla durante 1 hora o hora y media sobre algún importante de dicho tema. Se expresa en términos sencillos, de una manera natural. Sin embargo, en sus disertaciones refiérese a detalles desconocidos por el investigador medio. En estas ocasiones, los 18 agentes cuidadosamente seleccionados, señalados por sus superiores como merecedores de asistir a uno de los cursillos del capitán Lee, se convierten en participantes de un espectáculo incongruente. Plantado enfrente de sus oyentes, hablándoles, se encontrará un individuo que antes que un sabueso humano, parece un humano mastín. Resulta difícil asociar su figura con el crimen. Hacia el fondo de la habitación se encuentra el fabuloso capitán francés G. Lee, a quien he mencionado anteriormente. Se trata de una mujer de más de 70 años que fue educada en el seno de una familia de Nueva Inglaterra en la atmósfera victoriana, quien de acuerdo con la tradición hubiera debido vivir una existencia silenciosa, dedicada a los cortes periódicos de cupones. Sin embargo, hace 15 años, el capitán Lee se interesó por la medicina legal, donando una fortuna para que fuese establecida una escuela de medicina legal en la Universidad de Harvard. Posteriormente, se interesó por la ciencia policíaca, siendo en la actualidad reconocido como una de las figuras más sobresalientes en dichas materias. La asistencia a uno de esos seminarios, en lo que un selecto grupo de agentes de este país alterna con hombres enviados por Scotland Yard, por el Canadá y en ocasiones por la India, supone un raro privilegio. Los funcionarios estadounidenses son escogidos en primer lugar por sus jefes y luego por los gobernadores de los estados en que trabajan. Todavía es mucho más rigurosa la selección de los conferenciantes. Estos constituyen la crema de los especialistas. Una invitación de este tipo es por sí sola el reconocimiento de un alto nivel de mérito profesional. El Dr. Halpern aparece en aquel lugar con regularidad, siempre sonriente, siempre de buen humor, siempre tan preciso y delicado como un instrumento científico de medición. Una vez pronunciada su conferencia, el Dr. Halpern toma su tren de regreso a Nueva York, donde vuelve a desarrollar sus actividades cotidianas, el examen y el estudio de cadáveres, tratando de descubrir las causas determinantes de la muerte en cada caso,
formulando deducciones que acreditarían a Sherlock Holmes. Hace esto con absoluta sencillez, sin presunción. No es difícil adivinar en él, al observar su comportamiento, una de las figuras más relevantes de Estados Unidos en el campo de la medicina legal. Hablando con el Dr. Halpern, pasando por entre las largas hileras de especímenes reunidos en el curso de millares de autopsias, uno comprende la importancia del trabajo de un especialista como él. El Dr. Halpern se pasea por entre esos embotellados especímenes con el aire del jardinero entusiasta al mostrar a alguien sus flores preferidas. «Aquí tiene usted», dirá a lo mejor, «una colección de excelentes ejemplos de hemorragias espontáneas subaracnoides». El Dr. Halpern pasará luego a indicar una serie de cerebros cuidadosamente preparados, muchos de los cuales son prueba de que algunos hombres inocentes hubieran podido ser declarados culpables de un crimen de no haber mediado un trabajo médico competente. Esas hemorragias espontáneas subaracnoides, concretará luego el Dr. Halpern, son más frecuentes de lo que la mayor parte de la gente cree. Muy a menudo el médico de corta experiencia que haga la autopsia se inclinará a certificar la muerte como debida a violencias externas. No hay nada de eso realmente, pero las peculiares circunstancias en que tales hemorragias se presentan y los confusos síntomas observables pueden conducir a pensar equivocadamente en una muerte violenta, con la consiguiente condena para el inocente. La mayor parte de las hemorragias subaracnoides parten de la inesperada ruptura de un pequeño aneurisma, que es una pequeña dilatación, en algunos casos no mayor que la cabeza de una cerilla, de uno de los vasos sanguíneos situados en la base del cerebro. Tales aneurismas de las arterias del cerebro dan lugar, en algunos puntos, a la fragilidad de la pared del vaso sanguíneo, que se producirá inicialmente en una rotura, ocasionando una hemorragia más o menos rápida, que se extenderá por la superficie inferior del cerebro. La muerte puede producirse a los pocos minutos o ser aplazada. Algunos individuos se recobran de la primera hemorragia, para conocer luego una segunda etapa. Si el aneurisma es contenido por el tejido cerebral, como sucede con frecuencia, la hemorragia es al principio lenta y afecta solamente a una pequeña parte del cerebro, sin ocasionar la pérdida del conocimiento. Sucede a menudo que esta hemorragia localizada hace al individuo inquieto y agresivo. Al mismo tiempo, le hace perder el sentido de la orientación y la perspectiva mental. Estamos en un teatro. Un acomodador se acerca a uno de los espectadores, quien de repente se comporta de forma ruidosa. El acomodador sugiere que el hombre abandone el local. El espectador alarga un brazo violentamente hacia el otro, murmurando unas palabras ininteligibles, y el acomodador, después de esquivar el golpe, sujeta al individuo por los hombros y lo arrastra hacia la salida del teatro. A mitad del camino de la calle, el espectador se derrumba. Es llamado una ambulancia. El hombre fallece antes de llegar al hospital. Un médico inexperto al tanto de lo sucedido, habiendo encontrado una hemorragia cerebral, descuidando al pequeño aneurisma que la ha ocasionado, tenderá probablemente a formular la conclusión de que el acomodador trató a la víctima con dureza. A veces incluso surgirá una persona entre los restantes espectadores que describa el altercado en términos suficientemente vivos para indicar que el acomodador asestó un fuerte golpe al otro, desplomándose éste rápidamente. El acomodador se enfrenta con una acusación de homicidio involuntario y el teatro en que presta sus servicios se ve demandado por daños y perjuicios. Este fue un caso real en el que intervino el Dr. Halpern. La modestia impide a éste referirse a muchos otros en el transcurso de los cuales pudo demostrar que se había producido un crimen cuando todas las apariencias indicaban una muerte natural. Un hombre que sostenía un altercado con otro recibió un golpe en un lado de la cabeza. La pelea continuó, apuntándose a aquel la victoria. El individuo llegó a su casa y al cabo de un rato empezó a sentirse mal. Se acostó, se levantó, fue de un lado para otro, como aturdido. Finalmente lo enviaron al hospital, donde falleció. No se le veía ninguna herida en la cabeza y nadie sabía cuál había podido ser la causa de su muerte. El Dr. Halpern, al llevar a cabo la autopsia de costumbre, pero a conciencia, localizó una hemorragia producida por un arma blanca en el cráneo y cerebro.
La hoja del arma había penetrado en el primero, afectando ligeramente al segundo. El doctor Halpern solicitó detalles acerca de aquel suceso, enterándose del episodio del altercado. La policía, por sugerencia suya, realizó algunas investigaciones. Localizado el autor de la riña, halló en su poder un cortaplumas con la hoja de acero rota. El doctor Halpern puso el trozo de acero hallado en el cerebro del hombre muerto junto al mellado cortaplumas del acusado. Se ajustaba perfectamente el instrumento. El doctor Halpern, que en sus primeros años de actividad trabajó con el doctor Charles Norris, el primer médico forense de la ciudad de Nueva York, y que ha estado estrechamente asociado con los doctores Thomas A. González, B. Morgan Vance, Harrison S. Martland y Alexander O. Gettler en la oficina del jefe forense y en el Departamento de Medicina Forense de la Escuela de Medicina para Posgraduados de la Universidad de Nueva York, figura con sus distinguidos colegas entre los pioneros de su especialidad. Ha contribuido al establecimiento de consistentes normas en el campo de la autopsia médico-legal. Su innata modestia, su carácter, ha impedido que trascendiera al público una labor eficiente, por la cual todos deben estarle agradecidos. Solamente en el medio profesional del investigador es harto prestigiosa su figura, y esto es injusto, ya que hubieran debido divulgarse muchos de sus trabajos. Por consiguiente, yo experimento un gran placer al referirme sucintamente ante mis lectores a sus importantes actividades y al dedicar este libro a mi amigo el Dr. Milton Halpern. Earl Stanley Gardner. Capítulo 1. A lo largo de los últimos 15 minutos se había hecho evidente que Harry Fritsch, el ayudante del fiscal, intentaba ganar tiempo. Buscaba algo entre sus papeles, formulaba preguntas repetidas y de cuando en cuando lanzaba una furtiva mirada al reloj de la pared de la sala. De repente se irguió. «Eso es todo», dijo. Luego, volviéndose hacia Perry Mason, con una reverencia de oficial cortesía, añadió: «Puede usted proseguir con el interrogatorio, señor Mason». Mason no se puso en pie, advirtiendo la trampa a que había sido conducido. «Con la venia de la sala», dijo afablemente, «hoy es viernes, y son ya las 5 menos 20. «¿Y qué?», preguntó el juez Egan, más irritado que nunca. «He dicho eso», añadió el señor Mason sonriente, «porque no creo que la sala desee ver interrumpido mi interrogatorio por el fin de esta sesión. Creo que me extenderé bastante, y quizás si se deja todo hasta el lunes por la mañana». El juez Egan era la cortesía personificada cuando en los casos rutinarios actuaba sin jurado. Pero en cambio, en presencia de una sala atestada de público y ante aquel, llegaba a veces a ser un hombre rudo. Político astuto, todo el mundo sabía desde hacía mucho tiempo que estaba siempre en su lugar, dominando atinadamente a los abogados. Estos, generalmente, le odiaban. Sus votantes tenían fe ciega en él. «La sesión llegará a su fin a la hora de costumbre, señor Mason», respondió el juez. «Esta hora no puede ser fijada a capricho de la defensa. Tiene usted por delante 20 minutos. Los señores miembros del jurado desean ver terminado cuanto antes este caso, para volver a sus respectivas ocupaciones. Proceda con su interrogatorio». «Muy bien, señoría», respondió Mason. Concentrando la atención en los papeles que tenía encima de la mesa, consiguió ganar algunos segundos preciosos para estudiar la táctica a seguir. La mujer que ocupaba el estrado de los testigos era terriblemente inteligente. Si no podía resquebrajar su testimonio, el veredicto para su defendido sería de culpabilidad. Mason iba a manejar una sorpresa y solo una. Esperaba que resultase una bomba. Apenas tenía tiempo para utilizar aquella y sacar el partido máximo de la misma antes de las 5. Sin embargo, si dedicaba aquellos 20 minutos a un interrogatorio sin objetivos, el jurado pasaría el fin de semana convencido de que lo que había dicho la mujer debía ser aceptado en todo su valor aparente. Mason tomó una decisión. «Señora Lavina», dijo sonriendo cortésmente. La mujer, de buen ver, bien vestida, que ocupaba el estrado de los testigos, sonrió también. Parecía enfrentarse despreocupadamente con aquel interrogatorio.
Usted ha identificado al acusado de este caso señalando que es el hombre que cometió el atraco. Sí, señor Mason. ¿Cuándo vio por primera vez al acusado? ¿Cuándo lo vio por primera vez en su vida? La noche del atraco, el señor Archer había detenido el coche ante un semáforo. El acusado llegó al automóvil desde no sé dónde, abrió la portezuela y apuntó al señor Archer con una pistola al nivel del rostro. Calmosamente entonces lo despojó de su cartera, de su alfiler de corbata, con adornos de diamantes. A mí me quitó el bolso. Todo sucedió con mucha rapidez, con tanta rapidez que apenas me di cuenta de lo que estaba pasando. El hombre a continuación saltó a la acera subiendo a un coche orientado en dirección contraria. Seguidamente desapareció. ¿Intentó el señor Archer seguirlo? No, por supuesto. El señor Archer no podía incurrir en una tontería semejante. El hombre iba armado. El señor Archer no. El señor Archer, llegado a un cruce, paró de nuevo el automóvil, telefoneando a la policía desde un establecimiento. ¿Y usted qué hizo? Esperar en el coche, hasta que comprendí que no podía seguir allí indefinidamente. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Yo diría que sus buenos 5 minutos. Después apareció un coche patrulla de la policía. ¿Qué pasó entonces? Mientras el señor Archer hablaba con la policía, una joven conocida mía pasó por allí. Habiéndome reconocido, se situó delante, estacionando su vehículo. Llamé a un curioso y le rogué que dijera al señor Archer que me ponía a disposición de la policía, por si querían que declarara más adelante, pero que yo seguía mi camino, hacia la villa. ¿Por qué no siguió esperando para hablar con la policía? El señor Archer estaba en condiciones de referir a los agentes todo lo que ellos necesitaban saber. Yo tenía que atender a unos asuntos muy importantes. La policía se sostiene con los impuestos que pagamos los contribuyentes y debe estar al servicio de estos. Si querían algo de mí, era muy fácil localizarme. ¿Estaba usted con el señor Archer en el momento del atraco? Ciertamente, señor Mason, lo he dicho varias veces. ¿Y a dónde fue usted después de separarse del señor Archer? A la villa. ¿Se está usted refiriendo con ese nombre a la Villa Lavina? Si desea usted que concrete, señor Mason, le diré que me refería a la Villa Lavina número 2, de la que es usted propietaria. Soy propietaria del negocio, no de la finca, que tengo en alquiler. ¿Se dirigía usted a la villa en compañía del señor Archer cuando el atraco? Sí. ¿Y quién era la que pasó en el automóvil, que posteriormente la recogió? Me refiero a la joven a quien dijo usted conocer. La señorita Keylor. ¿Es la señorita Keylor algo más que una simple conocida? Es conocida, amiga y empleada. ¿Trabaja para usted? Deduzco de su pregunta que usted desea conocer si trabaja para mí en el momento de producirse el atraco. Exactamente. Sí, trabajaba como señorita acompañante. ¿Y la recogió a usted en el lugar en que se produjo el atraco? La señorita Lavina sonrió dulcemente. No, respondió. Mason enarcó las cejas. Yo le he entendido decir... No sé si está usted intentando sorprenderme en alguna contradicción, señor Mason, pero la verdad es que antes le dije que después del atraco, el señor Archer condujo el automóvil hasta un establecimiento. El sitio en que Inés me recogió quedaría a una distancia aproximada de 40 a 50 metros del escenario del atraco. La señora Lavina sonrió, igual que 2 o 3 miembros del jurado. No intento sorprenderle en ninguna contradicción, manifestó Mason. Estaba hablando del episodio por encima. Yo no puedo hablar de este asunto por encima, recalcó la señora Lavina. Tenga en cuenta, señor Mason, que estoy aquí bajo juramento. Sonó en la sala un claro murmullo de risas. Con un gesto dramático, Mason se separó de la testigo. Señor Paul Drake, dijo. Paul Drake, jefe de la agencia de detectives de su nombre, se puso en pie. Los ojos curiosos del auditorio se volvieron hacia él. ¿Quiere usted hacer el favor de pasar a la biblioteca e indicar a Inés Keylor que entre en la sala?, dijo Mason. Drake asintió, saliendo al pasillo. Ahora, siguió diciendo Mason, enfrentándose con la señora Lavina, quiero la verdad. ¿Está usted segura de que Inés Keylor pasó junto al coche en que se hallaba, recogiéndola?
La testigo quedó completamente inmóvil, controlando rigurosamente su expresión facial. Solo por el movimiento de sus labios o sus parpadeos hubiera podido ser posible entonces leer sus pensamientos. «Bien», dijo Mason. «¿Puede usted responder a mi pregunta?» La testigo lentamente fijó su mirada en otra parte, frunciendo el ceño, pensativa. «Estoy completamente segura de que se trataba de Inés Keylor», contestó. «Desde luego, señor Mason. Hace de eso ya algún tiempo y...» «¿Cuánto tiempo hace que conoce usted a Inés Keylor?» «La conozco desde hace 8 meses aproximadamente». «La conoció usted con anterioridad al atraco, ¿no?» «La conocía 2 meses antes del episodio, sí». «¿Es usted la propietaria de la cadena de clubs nocturnos conocidos con el nombre de la Villa Lavina?» «No se trata de una cadena, señor Mason. Son 3 solamente». «Perfectamente. ¿Los explota usted?» «Sí». «¿Utiliza los servicios de algunas chicas o señoritas acompañantes?» «Sí». «¿Cuántas utiliza usted?» 18 en total». «¿Es usted una buena mujer de negocios?» «Intento serlo». «¿Se halla en contacto con varios clubs nocturnos todos los días?» «Sí». «¿Va usted de uno a otro?» «Sí». «Vigila a los que trabajan. Se ocupa de los que no hacen nada». «Procuro darme cuenta de lo que ocurre». En el momento de producirse el atraco, hacía ya 2 meses que conocía usted a Inés Keylor, ¿no? Sí, en efecto. ¿La vio todas las noches a lo largo de ese periodo de tiempo? No creo que ella trabajara todas las noches. Casi todas las noches, quizá. Sí. Nunca vio al acusado alrededor de esas fechas, ¿verdad? Nunca. Jamás a lo largo de su vida. Nunca. Sin embargo, habiendo mirado fugazmente al acusado, usted... No fue una mirada fugaz, lo vi frente a frente. Se produjo la escena del atraco rápidamente. Ella fue incapaz ahora de disimular su satisfacción, diciendo con aire triunfal: «Todo fue muy rápido. La escena se produjo con la destreza que solo puede ser fruto de una larga experiencia, señor Mason». Me dio el juez Egan con voz monótona. La testigo ha de abstenerse de formular comentarios. El jurado deberá pasar por alto la declaración de la testigo, es decir, el comentario que ha hecho referente a la destreza o larga experiencia. Mason apretó las mandíbulas. Lo único que había hecho el juez al hablar con su recomendación fue dar más énfasis a las palabras de la testigo, contribuir a que quedaran más fuertemente impresas en las mentes de los miembros del jurado. Si Mason insistía, empeoraría las cosas. «¿Vio usted al hombre durante un periodo de tiempo relativamente breve?», inquirió Mason con naturalidad. «Eso depende de lo que usted considere por periodo de tiempo relativamente breve. No más de 1 minuto. Quizá. 30 segundos solamente. Quizá. Hacía 2 meses que conocía a la señorita Keylor. Subió usted a su coche y se dirigió a la Villa Lavina, número 2. Una distancia no superior a los 800 metros. ¿Qué tiempo tardaron en cubrirla?» «Unos minutos». 4 veces más tiempo que necesitó el acusado para cometer el atraco. Probablemente. 5 veces más. Quizá. 6 veces más. En realidad, no lo sé, señor Mason. Sin embargo, usted quiere hacer creer a este jurado que gracias a un breve vistazo reconoció en el acusado al autor del atraco. En cambio, no está segura de que fuera Inés Keylor quien la llevara a la Villa Lavina. De repente, Mason vio brillar en los ojos de ella una mirada de triunfo. «Yo no dije que no estuviera segura de que fuese Inés Keylor quien me recogiese. Yo dije que estaba completamente segura que fue ella. Quiero decir que lo estoy también ahora». Mason volvió la cabeza, mirando por encima de uno de sus hombros. Paul Drake estaba solo en la entrada. Habiendo captado la mirada de Mason, movió lentamente la cabeza. Mason se esforzó por igualar a la testigo en afabilidad. Mirando a Paul Drake, manifestó: «No importa que no haga acto de presencia en la sala la señorita Inés Keylor. Si la señorita Lavina está segura, le bastará con su palabra». «Muchas gracias», repuso la aludida, con toda dulzura, con una expresión burlona de triunfo en los ojos. Mason miró el reloj. Ya no disponía de tiempo para intentar averiguar cómo había sido engañado. La situación exigía de él suavidad,
calma durante los siguientes 13 minutos. 13 minutos durante los cuales tenía que habérselas con una mujer inteligente, quien sabía que no se hallaba en condiciones de echar por tierra lo que dijese. Ella tenía todos los triunfos en su mano y lo sabía perfectamente. «Usted vio al acusado por segunda vez», dijo Mason. «Sí, señor Mason». «¿Dónde?» «En la jefatura de policía». «¿Y escogió al acusado de entre varios?» «Sin la menor vacilación». «¿Y está completamente segura de no haberle visto en cierto momento posterior al atraco y anterior a su visita a la jefatura de policía?» «Así es». Mason hizo una breve pausa, estudiando a la testigo. «¿Quién se encontraba con usted en el instante de la identificación con la jefatura de policía, señora Lavina?» «El señor Archer». «¿Fueron allí juntos?» «Naturalmente». «¿Por qué dice usted naturalmente?» «Porque los dos fuimos víctimas del mismo atraco, y lo lógico era pensar que a los dos nos necesitaba la policía a la hora de establecer la identificación». «¿Y por qué no se les hizo identificar al autor del atraco por separado, para mayor seguridad?» «Eso tendría usted que preguntárselo a la policía, señor Mason». «¿Especificó la policía alguna razón para juntarles a ustedes allí?» «Sí». «¿Qué fue?» «Eso, desde luego, son rumores», interrumpió el juez Egan. Nada que objetar, señora», dijo Harry Fritsch sonriendo. «Permítale que siga adelante». El juez Egan contestó irritado. «Este tribunal no permitirá que se recurra a los rumores. Tampoco tolerará los trucos para ganar tiempo ni ciertas irregularidades condenables en los interrogatorios. Y ahora continúe, señor Mason». «¿Quién identificó al hombre en primer lugar, usted o el señor Archer?», inquirió Mason. «Fue una identificación simultánea». «Nada más verle señaló usted al hombre, ¿no?» «Sin la menor vacilación, señor Mason». «Y el señor Archer procedió igual que usted en su presencia». «Sí, señor». «¿Cómo lo designó usted?» «Señalándole con el dedo». «¿Y qué es lo que el señor Archer hizo?» «Lo señaló con el dedo». «¿Y ustedes extendieron sus brazos y dedos simultáneamente?» «Casi en el mismo tiempo, señor Mason». «¿Y ustedes no habían vuelto a ver al acusado desde el día del atraco?» «No, señor». Mason frunció el ceño. «¿Había visto usted su fotografía?», preguntó. La mujer vaciló. «¿La había usted visto?», inquirió Mason, repentinamente alerta. «Pues, sí». «¿Y cuándo la vio usted, con referencia al momento de la identificación en la jefatura de policía?» «El día anterior». «¿De veras? ¿Y quién le enseñó a usted la fotografía del acusado?» «El señor Archer». «¿Y quién estaba con el señor Archer en aquel momento?» «Un agente de policía». «Así pues, cuando usted identificó al acusado, había estado estudiando previamente su fotografía». «Había visto su fotografía, sí». «¿Puede usted detallar las circunstancias en que vio la fotografía?» «Yo me encontraba en la Villa Lavina, número 3. El señor Archer, acompañado por un detective vestido de paisano, cuyo nombre no recuerdo, me abordó diciéndome: «Martha, han detenido al hombre que nos atracó. Han dado con mi cartera y su bolso. No ha sido recobrado el dinero, en cambio, ni el alfiler de corbata. Su bolso ha sido cortado, habiéndole sido arrancado el forro, pero indudablemente se trata del que el atracador le sustrajo». «¿Dijo el detective alguna cosa?», preguntó Mason. «Dijo que no tenía objeto molestarnos pidiéndonos que participáramos en un acto de identificación, a menos que él estuviera seguro de que había dado el individuo buscado». «Y entonces él le mostró la fotografía del hombre». «Sí». «¿Y había sido tomada esa fotografía por el policía?» «Sí». «Entonces, ¿había visto el señor Archer la fotografía antes que usted?» «Naturalmente, debió de verla». «¿Y usted identificó la fotografía?» «Dije que parecía corresponder a aquel hombre, sí». «Así pues, le indicaron que debía presentarse al día siguiente en la jefatura de policía». «A las 10, sí». «¿Fue positiva su identificación al ver la fotografía?» «Bastante positiva». «¿Ocurrió lo mismo con el señor Archer?» «Sí». «¿Cómo lo sabe usted?» «Me lo dijo él». «¿Y fue él quien le enseñó la fotografía?» «Sí». Así pues, el señor Archer le entregó la fotografía diciéndole: «Martha, he aquí el hombre que nos atracó», u otras palabras por el estilo. «Bueno, no fue tan rudo».
Le dijo que lo había identificado como el hombre que había cometido el atraco. Me dijo que lo había identificado como el hombre que nos atracara y que quería que echase un vistazo a la fotografía para ver qué era lo que yo opinaba. En consecuencia, puntualizó Mason, antes de ir a la jefatura de policía usted se había familiarizado con los rasgos faciales del acusado estudiando una fotografía, ¿eh? Yo no señalaría eso de ese modo, señor Mason. Yo lo he señalado de ese modo, saltó secamente el abogado. Responda a mi pregunta. Yo había visto una fotografía. Usted la estudió, ¿no? Supongo que sí. ¿Y se familiarizó con los rasgos faciales del hombre mirando la fotografía? Sí. Así pues, cuando fue a la jefatura de policía para identificar al acusado, usted lo había identificado ya. No. Usted identificó su fotografía, ¿no? La fotografía no era el acusado. Pero usted llevó a cabo la identificación. Sí. No era realmente una identificación parcial, sino total, ¿eh? Total. ¿Estaba segura de lo que afirmaba? Estaba segura. ¿Y dijo a la policía que estaba segura de lo que decía? Sí. Entonces, si estaba segura, solo con ver la fotografía, ¿por qué tuvo que presentarse al día siguiente en la jefatura de policía y llevar a cabo una identificación personal? Porque creo que me dijeron que era necesario ese trámite para aportar una prueba decisiva a la sala. En otras palabras, la única razón de su visita a la jefatura de policía era el propósito de fabricar una prueba que pudiera ser utilizada en la sala. Protesto, dijo el delegado fiscal del distrito. Señoría, me opongo al empleo de la palabra fabricar. Se acepta la protesta. Usted se presentó en la jefatura de policía al día siguiente con el único propósito de identificar al acusado y aportar así una prueba. ¿No es ese el propósito de toda identificación, señor Mason? Mason respondió irritado. Soy yo quien pregunta. ¿No fue el único propósito de un desplazamiento a la jefatura de policía echar un vistazo al acusado, alineado con otros hombres? Bien, supongo que sí. ¿Y usted sabía que uno de esos hombres que iba a ver era el acusado? Sí. ¿Y usted había identificado ya a esa persona por la fotografía? Sí. Al entregarle las fotografías del acusado al señor Archer, ¿no le enseñó las de los otros hombres, preguntándole si entre ellos había algún rostro que le resultara familiar? Ciertamente que no. Nosotros somos amigos. Me dijo simplemente, Martha, la policía ha detenido al hombre que nos atracó. No ha sido recobrado el dinero, pero arrestaron al individuo en cuestión. He aquí su fotografía. Primero le dijo que aquel era el hombre, y luego le pidió una confirmación. Me preguntó. Y le preguntó después el detective si usted sería capaz de identificar al acusado entre otros hombres. Sí. ¿Y qué le contestó usted? Le contesté afirmativamente. ¿Tenía la fotografía todavía en sus manos al responder así? No, se la había devuelto. ¿A quién se la devolvió? ¿Al policía o al señor Archer? Al policía. Y después de haberle dicho que era preciso que se presentara en la jefatura de policía para el acto de identificación, miró la fotografía de nuevo. Sí. ¿Por qué? Quería asegurarme. Quería asegurarse. ¿De qué? De que era el hombre del atraco. Entonces usted no estaba segura de lo que afirmara al ver por primera vez la fotografía. Sí que estaba segura. Sin embargo, usted acaba de decir que quiso ver la foto por segunda vez para asegurarse. Era para asegurarme de que podría señalarlo entre otros hombres en la jefatura de policía. Es lo que he querido decir. Entonces, usted iba a identificarlo basándose no en sus recuerdos del episodio del atraco, sino en lo que podía sugerirle la fotografía. Bueno, basándome en ambas cosas. Mason, desesperado, echó un vistazo al reloj. ¿Por qué quiso usted estudiar la fotografía por segunda vez? Protesto, esa pregunta ha sido formulada antes ya, dijo el delegado del fiscal. Se acepta la protesta, repuso secamente el juez Egan. He de apuntar a la defensa que esta fase de su interrogatorio ha sido ya suficientemente analizada. Sugiero la conveniencia de pasar a otro punto. Mason inquirió ahora. Desearía hacerle una o dos preguntas más acerca de lo sucedido en el momento del atraco, señora Lavina. Se dirigían a la Villa Lavina número 2, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era su indumentaria? Yo llevaba el mismo vestido que ahora.
Deduzco de eso que llevaba también el mismo bolso que ahora tiene sobre su regazo. Sí. De repente ella se mordió el labio inferior. No, me he equivocado. Yo llevaba otro bolso en el instante de producirse el atraco. Naturalmente, aquel hombre me lo quitó, señor Mason. ¿Recuerda las circunstancias del atraco con claridad? Sí. Hace mucho tiempo que es amiga del señor Archer. Lo conozco desde hace algún tiempo, sí. ¿Fuma él? Creo que sí. Estaba fumando en el momento del atraco. Los ojos de la mujer se apartaron del rostro de Mason. Llevóse una de sus enguantadas manos a la mejilla, diciendo: «Déjeme pensar. No estoy segura». No es un hecho que cuando el señor Archer se incorporó, sujetando el encendedor con la mano derecha, el atracador le apuntó al rostro con el arma, y que cuando el señor Archer levantó los brazos, el encendedor se le cayó de la mano, produciendo un quemado en la tapicería del vehículo. Puede usted examinar esa fotografía del coche del señor Archer, si lo desea, señora Lavinia. Verá en ella, en el asiento delantero, el quemado, un orificio redondo. Pensando en ello, señor Mason, le diré que creo que fue eso lo que sucedió. Ciertamente que debió de quedar bien impreso en su mente, manifestó Mason. Un mechero encendido, produciendo un quemado en la tapicería del coche, tuvo que originar un poco de humo. Le sugiero, señor Mason, que haga esa misma pregunta al señor Archer. Gracias por su sugerencia, pero la pregunta va dirigida a usted. No creo poder contestarla. ¿Por qué? Por favor, señor Mason, yo no soy un trozo de madera, ni estoy hecha de piedra. Soy un ser humano, con sus emociones. No esperará que una mujer víctima de un atraco recuerde cada detalle de este. ¿Usted recuerda con detalle los rasgos faciales del acusado? Todos no. Los más sobresalientes. En cierto modo. ¿De qué color son sus ojos? No, no lo mire. Limítese a decirme de qué color son sus ojos. Lo ignoro. ¿De qué color era el traje que llevaba aquella noche? Me refiero a la noche del atraco. Era el mismo traje que lleva ahora. ¿Qué traje era el que vestía cuando lo vio en la jefatura de policía entre otros hombres? El mismo. Lo siento, no estoy segura. Cuando el señor Archer se acercaba al cruce, por los alrededores del cual tuvo lugar el atraco, ¿qué calle de la calzada era la que seguía? ¿La inmediata a la acera o la más próxima al centro de aquella? La más próxima al centro. Entonces, dijo Mason, si el acusado abrió la portezuela del lado izquierdo, tenía que estar situado en... No, perdón, me he equivocado. Lo recuerdo bien ahora. Seguíamos por la calle de la derecha, por la más cercana a la acera. Con exactitud, ¿a qué hora tuvo lugar el atraco?, inquirió Mason. Pues, el 13 de septiembre... ¿A qué hora de la noche? Quiero decir. Fue... de noche, ya... A las 9. No miré mi reloj, señor Mason. A las 10. Ya le he dicho que no miré mi reloj. A las 11. Lo siento, señor Mason. Yo no... Fue antes de las 11, ya que las droguerías cierran a esa hora. El juez Egan se aclaró la garganta antes de hablar. Son ya las 5. Se suspende la vista de la causa hasta el lunes a las 10 de la mañana. En este periodo de tiempo, los jurados habrán de abstenerse de hablar del caso entre ellos. No tolerarán que sean discutidas sus circunstancias tampoco en su presencia, ni dar oídos a ninguna opinión. Esta sesión se da por terminada. Drake se abrió paso por entre el público, colocándose por fin junto a Mason. ¿Y bien?, inquirió aquel. Drake movió la cabeza. Se fue. Deberías haberlo previsto. Te juro, Perry, que yo... Bueno, es que no logro entenderlo. Hubiera jurado que la muchacha quería estar a nuestro lado. Deseaba declarar. Asegura que solo en una ocasión ha llevado en su coche a la señora Lavinia. Cierta tarde en que iba a comprar al centro de la ciudad. ¿Qué hay acerca de la noche del atraco, Paul? ¿Dónde se encontraba Inés Taylor en aquellos momentos? No lo sabe. Cree que estaba en la Villa Lavinia número 1. No acierta a fijar la fecha con exactitud. ¿Quieres decir que no se acuerda de haber hablado del atraco con la señora Lavinia? ¿No le contó esta que había sido robada y...? No, dijo Drake.
La señora Lavina habló del atraco una semana más tarde aproximadamente. En eso se basa Inés Keylor para afirmar que no llevó en su coche a la señora Lavina desde los alrededores del escenario del atraco. «Maldita sea», exclamó Mason. Después de permanecer unos instantes pensativo, añadió: «¿Está segura?» «Totalmente segura». «Pues tenemos que localizarla, Paul. Es muy importante». «Lo intentaremos», repuso Drake. «Yo le dije que esperara hasta que fuese por ella. Nos ha engañado, pero la verdad es que supuse que podía ser capaz de proceder así. Me pareció sincera. Vino conmigo desde Las Vegas sin formular la menor objeción». «Bueno, pues ya tenemos una nueva pista a seguir, Paul. Guarda las formas. Procura dar la impresión, por si nos están observando algunos miembros del jurado, de que no abrigamos la menor duda en lo tocante al resultado de este asunto». Mason, con aire de hombre satisfecho, pasó un brazo por los hombros de Paul Drake. «Espléndido, Paul. Muy bien hecho». Algunos de los jurados, en efecto, dirigieron unas miradas de curiosidad a Mason. Pasó junto a él Martha Lavina, una mujer esbelta de 30 y tantos años de edad. No supo resistirse a la tentación de adoptar una pose triunfal, tampoco ante los jurados. «Buenas noches, señor Mason», dijo con rebuscada amabilidad. «Buenas tardes, señora Lavina», repuso Mason en el mismo tono cortés, añadiendo a continuación insinuante: «Nos veremos de nuevo el lunes por la mañana». La señora Lavina dedicó al abogado una mirada especial, de cuidadosa estimación, la mirada válida para medir a un peligroso antagonista. Luego, tras un brevísimo instante de vacilación, ella prosiguió avanzando. «La cobra hembra», murmuró Drake. El gesto de Mason era de preocupación. Los dos amigos se abrieron paso entre los últimos espectadores. Mason guió a Paul hasta las escaleras. «Dejemos que esto se aclare un poco, Paul», dijo el primero. «No me seduce la idea de verme en el interior de un ascensor atestado de gente, con algún miembro del jurado en él. Supongo que me reconoce a alguien y que me hace alguna pregunta sobre el caso. ¿Por qué no mantienen el jurado en un aislamiento total?» «En los casos por asesinato suele procederse así», comentó Mason. «Eso, en cambio, no ocurre en este tipo de asuntos. Nos enfrentamos con un acusado sin medios de fortuna, y yo he sido designado abogado de oficio. Si se atrevieran a encerrar a alguna parte a los jurados, estos protestarían. Un juez». Una pesada mano cayó con fuerza sobre el hombro de Mason. «Señor Mason», tronó alguien. Mason se volvió para enfrentarse con un individuo de anchas espaldas y pobladas cejas que le observaba con un gesto de mal disimulado enojo. «Muy buena, señor Archer. ¿Cómo está usted?», preguntó Mason. «Estoy enfadado», contestó el señor Archer, sonriendo, no obstante. «¿De veras? ¿A qué viene eso de tenerme encerrado en una habitación? ¡Santo Dios! Creí volverme loco». Es la sala quien no permite que los testigos escuchen las declaraciones formuladas por los demás individuos que participan en la vista de la causa con idéntico título. Se ven, pues, excluidos de la sala. Por este procedimiento se nos ofrece la oportunidad de contar con testimonios independientes, no influenciados por las opiniones o aportaciones ajenas. «¡Bah, tonterías!», exclamó Archer. «Yo soy un hombre de acción. ¡Santo Dios! Tengo mis negocios abandonados. Hay gente que desea verme. Me veo obligado a darlo todo de lado para meterme aquí. Lo pasaría más distraído en la sala, oyendo lo que dicen unos y otros. Lo de tenerme en esta estancia de los testigos supone una imposición intolerable». «Eso durará poco», dijo Mason tranquilizador. «Está durando demasiado ya. He hablado con el delegado del fiscal, quien me ha informado que ese trámite es cosa de usted. Ya presenté declaración en su momento. Expliqué lo que había sucedido. ¿Por qué no he de poder tomar asiento en la sala?» «Es posible que sea llamado de nuevo al estrado de los testigos». «Es lo que me explicó el delegado del fiscal, pero añadiendo que la cuestión había de dilucidarla usted. Señaló que el juez se limitaría a refrendar lo que usted sostuviera». Mason replicó sonriendo. «En efecto, pero es que yo no quiero dar a ese paso que tanto le interesa». «¿Y por qué?». «Porque me esfuerzo por representar lo mejor posible al acusado, y pienso que la mejor manera de salvaguardar sus intereses está contenida en la idea de reforzar los procedimientos de costumbre».
Bueno, mire, contestó Archer, usted representa aquí al acusado, un pobre hombre, un don nadie, un granuja, un atracador. Yo soy en esta comunidad un importante hombre de negocio. Tengo mucha influencia. Puedo hacerle mucho bien a un abogado y puedo hacerle mucho mal, a mi antojo. No me gusta esto, Mason. No me gusta nada la forma en que está usted llevando este asunto. Lo siento, señor Archer. Bien, voy a ver si lo siente de verdad. ¿Eso es una amenaza? No, no es una amenaza. Bueno, pues sí, sí que lo es. Opino que se comporta usted de una manera irrazonable. Ya he perdido 4 o 5 mil dólares que me sacaron de la cartera y un alfiler de diamantes que vale unos 1.200. Tuve que presentarme en la jefatura de policía para denunciar al autor del atraco. Finalmente, he tenido que venir aquí a declarar. El tiempo que llevo perdido vale más que el dinero mencionado. Empiezo a pensar que lo mejor hubiera sido silenciar el desdichado episodio del atraco. Lo siento, repitió Mason. Desde luego, estas cosas son terriblemente enojosas cuando el tiempo de un hombre vale tanto como el suyo. Lo del tiempo perdido podría pasarlo de una forma u otra, declaró Archer más ablandado. Lo que verdaderamente me irrita es verme encerrado en esa habitación de los testigos. Quiero que me saque de ahí. Deseo ver qué es lo que está ocurriendo en la sala. Necesito tener la mente ocupada en algo. Ya le he dicho que lo siento. Podría usted llevarse allí un buen libro y dedicarse a la lectura. ¿Un libro? Saltó Archer desdeñoso. Me sería imposible dedicarme a leer allí dentro. La habitación cuenta con unas sillas incomodísimas. Me siento cansado nada más que de usarlas. Al final, acabo por levantarme a dar vueltas por la estancia, asomándome de cuando en cuando a la ventana. Naturalmente, termino sentándome de nuevo. Eso es lo malo. Mason sonrió. Yo, compréndalo, tengo que hacer aquello que mejor pueda beneficiar los intereses de mi defendido. Y a todo esto no va a ganar ni un centavo con su actuación en el presente caso. Es cierto. Archer movió la cabeza. No logro entenderlo. Usted es uno de los abogados más prestigiosos de esta región y está defendiendo a un hombre a cambio de nada. Por otra parte, a mí me tiene inutilizado en una habitación esperando que me llame alguien. Bueno, Mason, supongamos que sobreselláramos el caso. Mason esbozó una sonrisa. El fiscal tiene la palabra. Sospecho que no acogería la idea con mucho entusiasmo si usted le decía que no podía perder su precioso tiempo en más investigaciones. Y estoy completamente seguro de que encajaría con repugnancia su propuesta si le decía que había estado hablando conmigo sobre el particular. Los ojos de Archer centellearon. Claro, todos ustedes, los abogados de altos vuelos, tienen sus métodos. No es de extrañar que a los buenos ciudadanos les horrorice tanto hacer acto de presencia en una sala de justicia. Bueno, Mason, espero que el lunes por la mañana me permitirá asistir a la vista del proceso, si es que he de venir por aquí. Mason movió la cabeza, denegando, al tiempo que se apartaba de su interlocutor. Vamos, Paul. Ahora ya podemos tomar un ascensor. Archer se quedó mirando a los hombres con el ceño fruncido. Estaba irritado, pero muy a su pesar, aquel abogado le inspiraba no poco respeto. Muy bien, y así finalizamos con este largo capítulo, este primer capítulo, donde se sienta un poco el escenario y las bases de quiénes son los personajes que van a aparecer, ¿no? La justicia no siempre se presenta en los términos que esperamos, por lo visto. A veces llega vestida de duda, de ironía o incluso de provocación, ¿verdad? Y en este primer capítulo, Perry Mason ya se está enfrentando a esas tres cosas. En el centro del estrado se sienta un hombre común que fue acusado de haber robado a un influyente caballero y a una mujer con maneras delicadas, pero una mente muy aguda, evidentemente, ¿no? Mason lo defiende sin cobrar un centavo, fiel a su instinto, a su vocación, no porque no valora su tiempo, obviamente, sino porque hay algo en el caso que despertó su instinto, ese sentido afinado que no se enseña en ninguna escuela de leyes, ¿verdad? Algo huele raro y cuando eso ocurre, este abogado se queda. Frente a él
la mujer no necesita levantar la voz para sembrar su versión, ¿no? Ella sabe que tiene la ventaja, su estatus social, su cercanía con el damnificado, entre comillas, y algo aún más potente, su calma, ¿sí? Ella es una persona de mundo. Y Mason, bueno, lo nota. No se deja arrastrar por las emociones, no se contradice, más al final tal vez un poco, y apenas deja huecos por donde colarse. Pero él también sabe jugar, ya lo sabemos. Su estrategia no es atacar de frente, sino observar con atención, buscar esa grieta mínima por la que pueda colarse la duda. Porque, bueno, en los juicios muchas veces no gana quien grita más fuerte, sino quien quiebra al otro, ¿no? Quien siembra esa pregunta correcta que hace al otro trastabillar, dudar, ¿no? Y eso lo vimos un poco, creo, al final, más al final del juicio. Cuando, por ejemplo, esta señora duda acerca de la posición del auto, ¿no? Por qué calles los habían bajado. Ahí, bueno, ella duda y, bueno, ahí puede ser una posible manera, una posible debilidad, ¿no? Así entonces, con paciencia y habilidad, va desmontando el relato, ¿no? No con pruebas definitivas, aún no las hay, sino con inteligencia y oficio. Lo suficiente como para que la balanza deje de inclinarse de manera tan evidente, ¿no? Mira el reloj todo el tiempo, él necesita ganar tiempo de alguna manera. Pero la partida aún no termina. Una vez concluida la sesión, Mason se topa con el otro personaje de este tablero, que es el hombre que supuestamente ha sido robado. Él es poderoso, está irritado y sobre todo está acostumbrado a que se lo obedezca, ¿no? Parece. Mason ha pedido que no se le permita asistir al juicio, argumentando que su presencia podría influir en el jurado, y el juez ha accedido. Una jugada maestra, sí, pero también una provocación. El hombre no lo toma bien. En su rostro hay molestia, pero también una advertencia que no necesita palabras. Sabe mover hilos y no está dispuesto a dejar pasar la afrenta, ¿no? A pesar de su sonrisa. Mason lo observa con la misma calma que tuvo en el tribunal, no porque no tema las consecuencias, sino porque ha aprendido que en este juego hay algo más peligroso que el poder, y es la impunidad disfrazada de influencia, ¿verdad? El caso, bueno, recién comienza, pero las piezas ya están sobre la mesa. Una mujer segura de su versión, un hombre poderoso que no tolera que lo contradigan, y un abogado que, lejos de amedrentarse, parece aún más decidido a llegar al fondo del asunto. La pregunta ahora no es si su cliente es inocente. La verdadera pregunta es ¿cuánto están dispuestos a ocultar los que tienen algo que perder? Perry Mason ha dado el primer paso y, aunque el camino por delante sea incierto, una cosa es segura: cuando la verdad incomoda, el riesgo se convierte en una constante. Esto apenas comienza. Así que no se pierdan el próximo capítulo. Los invito encarecidamente a suscribirse, a dejar like y a comentar acerca de este primer capítulo. ¿Qué les parecieron estos personajes que aparecen en el juicio? Y bueno, nada más. Espero sinceramente que les haya gustado el capítulo y que nos veamos en el próximo. Muchas gracias. Adiós.